Gracias por continuar con nosotros y vamos precisamente a hablar sobre las actividades de la Embajada de Israel en nuestro país. Recordemos que Ecuador fue uno de los países que apoyó la creación del Estado de Israel cuando se resolvió en el Consejo de Naciones Unidas, en el Pleno de Naciones Unidas. Ecuador dio su voto a favor de la creación del Estado de Israel, después precisamente de ese penoso holocausto, de todo lo que significó la muerte de millones de judíos, la persecución, el hecho de que no tenían un Estado. Ecuador fue parte de ese grupo de países que apoyaron la creación del Estado de Israel, y entonces las relaciones diplomáticas entre Ecuador e Israel tienen larga data, prácticamente desde la creación del Estado de Israel. Así es. Sí. Ecuador es uno de los países, pero no solamente previo a la creación del Estado de Israel. Ecuador tuvo un papel muy importante en la época del Holocausto. Ecuador fue uno de los pocos países que abrió sus fronteras a refugiados judíos. Creo que en América Latina solo se trata de República Dominicana y el Ecuador. Y hubo embajadores diplomáticos que ayudaron. Yo recuerdo el embajador Muñoz, que tiene un puesto especial de justo entre los justos, ¿no? Es decir, gente que se jugó y a veces arriesgó su posición y tal vez su vida apoyando a sacar judíos para evitar que fueran llevados a los campos de concentración. Así es. Sí. Así que la relación entre el Ecuador y el pueblo judío en general y con el Estado de Israel en particular es de larga data y es muy profunda. La comunidad judía ecuatoriana es resultado de esa política. La gente que llegó en esa época, sí. Claro. Y es muy vibrante y muy exitosa. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de la Embajada y del Gobierno de Israel con el Ecuador? Nosotros tenemos el interés siempre de continuar desarrollando y profundizando las relaciones bilaterales en los campos del comercio bilateral, la cooperación internacional, la cultura, y estamos trabajando en todos esos campos al mismo tiempo. En temas de cooperación, fuimos de los primeros países presentes, si no, entre los 2 o 3 seguro, presentes al momento del terrible terremoto que hubo el año pasado. Sí. Y estamos ahí todavía, desde aquel momento. También brindando capacitación para el emprendimiento en la zona, y damos además en todo el país una serie de cursos de capacitaciones aquí en el Ecuador. Y becas también, ¿no? Yo creo que ha sido una de las banderas importantes o de los espacios de trabajo entre el gobierno de Israel y el Ecuador, la oferta de becas. Así es. Y hay muchos profesionales que van a hacer su especialización o a estudiar la carrera en Israel. Sí, son cursos cortos, por general una serie de temas muy importantes, y que muchísima gente, creo que alrededor de 6.000, 7.000 personas, desde que está el programa, desde los años 60, fue un programa fundado por Golda Meir, este programa de capacitación y de cooperación internacional. Y Ecuador fue siempre uno de los países principales de participación en términos de participación. Y ahí no estamos hablando de que Israel es un país pequeño, ¿no? Porque si lo consideramos territorialmente en comparación con Ecuador, es mucho más pequeño que el Ecuador. Claro. Pero la gente no piensa en Israel como en un país pequeño, sino más bien como en una potencia que está generando toda una serie de procesos muy importantes. También hay temas que han sido muy valiosos en este intercambio, por ejemplo, técnicas agrícolas, ¿no? Es uno de los aspectos, porque Israel desde un comienzo, con un territorio muy pequeño, decidió trabajar, ser autosuficiente en muchos aspectos, irrigar el desierto. Entonces hay estos aspectos en donde la relación ha sido mucho más estrecha. Así es. En el tema, por ejemplo, de irrigación, es todo lo que tiene que ver con administración de agua hídrica, recursos hídricos, irrigación en las distintas formas, y irrigación por goteo, que es la más, novedosa, ¿no? Donde comenzó por falta de agua, pero hoy en día continúan países que no tienen problemas de desalinización agua. También. Desalinización, por supuesto. Uno de los pioneros, así es. Ahora, es bien interesante este tema, embajador Yabo, porque estamos asistiendo a una época de la humanidad en donde los recursos van a ser escasos, dado la cantidad de población, y uno de los recursos escasos es el agua. Así es. Y buena parte del agua que existe en el planeta, agua dulce, se consume en la agricultura. Entonces cada vez son más importantes técnicas que ayuden a economizar agua, o sea que eso no va a perder ninguna vigencia.
Exactamente, eso continúa, la vigencia va a incrementarse incluso, y países que no tienen problemas con recursos hídricos utilizan la tecnología israelí porque le permite llegar a la planta misma, gota a gota, a la raíz, con todos sus nutrientes y todos los fertilizantes necesarios y los pesticidas necesarios. Se racionaliza también y se mejora la utilización de los químicos y se logra evitar contaminación, etc. Es una revolución y le permite a los agricultores llegar a tiempo a los mercados. Por eso es que hay países que tienen lluvias, se independizan de los regímenes de lluvias, claro, a través de la irrigación por goteo, que porque es ya la pueden, planificar de una forma 100%. Mucho mejor que lo que viene del cielo. Los sensores capturan el grado de humedad de la planta, capturan el grado de humedad del suelo, y entonces inmediatamente con el programa de computación es que se le envía directamente a esa planta lo que necesita. Entonces, emprendimiento, agricultura, toda una serie de aspectos que tienen que ver con emprendimiento son importantes en la relación entre Ecuador e Israel, pero hay otro tema que vale la pena recalcar, lo que es el tema cultural. En esto usted sabe mejor que yo qué es lo que están haciendo, hay cosas que se preparan a futuro, cuáles son los aportes en el tema cultural que Israel le puede dar a Ecuador. Bueno, el intercambio, diríamos, porque también es un intercambio, porque hay proyectos que no sé si hablar en estos momentos porque están todavía en diseño, pero sí tenemos mucho interés para la segunda mitad de 2017 traer artistas israelíes aquí, específicamente relacionados con videoarte, que es algo también de vanguardia y donde Israel tiene artistas de primer nivel. Y queremos ver si también llevamos arte ecuatoriano a Israel. Qué bueno. Que nos hace falta unas exposiciones. Y un mayor conocimiento, porque Ecuador es un país bastante bueno en arte, y conocido. Claro, y hemos visto que no han habido exposiciones de artistas ecuatorianos conocidos desde hace mucho tiempo. Creo que es hora de que lo hagamos. Eso va a ser lo principal que vamos a tener en la parte cultural. Ustedes acaban de pasar un documental recién, y ahí vamos a entrar en esta otra parte que queríamos tocar en este programa. Cuéntenos sobre la historia de este documental sobre el Holocausto que ustedes acaban de presentar aquí en la ciudad de Quito. Se trata de una película extraordinaria, particular y con una historia propia muy interesante. Se llama en inglés The Night Will Fall o La Noche Caerá, porque uno de los camarógrafos de esas tomas, que son tomas de momentos, tiempo reciente, luego de la liberación de los campos de concentración, él dice que si la humanidad olvida lo que pasó en los campos de concentración, la noche caerá. Se trata de camarógrafos del ejército británico, americano y soviético, que al llegar a los campos de concentración empiezan a filmar lo que ven. O sea, eso no había técnica, no había nada, simplemente eran soldados que filmaban las cosas dramáticas que veían. Eran gente que tenía su tarea era tomar imágenes hacer tomas, y hacer tomas. Esto era para documentar, para que quede un testimonio. Ese material iba a ser luego editado y fue en principio editado nada más ni nada menos que por Alfred Hitchcock, pero la película fue archivada. O sea, se quedó mucho tiempo. 70 años. 70 años archivadas esas imágenes, porque se entendía que políticamente no querían, había que, procesarlas. Posguerra había que darle a Alemania la posibilidad de rehabilitarse. Entonces esas imágenes quedan archivadas. O sea, que fue una decisión política. De dejar las imágenes ahí. Bien, hacemos una nueva pausa y luego continuamos hablando tanto sobre esta película que ha impactado en quienes la han visto, como también sobre lo que significa las conmemoraciones por el Holocausto en el mundo entero.